Vamos a empezar entonces con este taller sobre Zotero y sus funcionalidades para que aprendáis a utilizarlo. Es un taller básico, introductorio, que está destinado para aquellos que os queréis iniciar en el trabajo con Zotero y también para los que queréis saber más acerca del funcionamiento si ya lo estáis utilizando. Va a haber un taller más avanzado, Zotero Pro, el día 23 de noviembre, al que también os podéis apuntar. A lo largo del taller os indicaré los puntos que serán profundizados en este taller. Bueno, este taller va a constar de los siguientes apartados. Primero va a haber una pequeña introducción acerca de los gestores y Zotero. Después hablaremos de la instalación de Zotero, de los ajustes para personalizar la aplicación, también de la opción de registrarse en la web. em, Veremos cómo es la interfaz de Zotero para que os familiaricéis con ella. Abordaremos el punto de cómo organizar nuestra bibliografía en la base de datos de Zotero y añadiremos referencias bibliográficas a través de las distintas formas que nos permite Zotero. También aprenderemos a adjuntar PDFs. Finalmente, revisaremos el trabajo realizado en este taller y como último punto, insertaremos citas y bibliografía en un documento de Word. Yo me imagino que todos los que os habéis apuntado al taller sabéis en qué consisten los gestores bibliográficos. Para aquellos que estéis iniciándoos a este mundo, os explico que los gestores bibliográficos son esas herramientas, es decir, aplicaciones o servicios web que nos ayudan a organizar nuestra bibliografía y mantenerla en una única base de datos, unificar todas las referencias que vamos a utilizar en los trabajos académicos y de investigación en un solo punto, y también nos ayuda con la redacción de forma automática de citas y bibliografías en los trabajos académicos. Esto supone un gran avance, la utilización de los gestores, porque como todos vamos a utilizar, y de hecho utilizamos muchas bases de datos en nuestras búsquedas y nos creamos cuentas en las respectivas bases de datos, pues a menudo tenemos dispersa la bibliografía que nos interesa. Bueno, pues a través de los gestores bibliográficos podemos agrupar toda esta bibliografía recopilada de los distintos gestores en un solo punto. Y además podemos ahorrar tiempo en la redacción de la bibliografía, porque no lo tendremos que hacer de forma manual, sino que a través de los gestores lo podemos hacer de forma automática, dándole a un solo clic. Esto es posible desde que los gestores surgieron en la década de los 80 del siglo pasado. Bueno, como en el curso nos vamos a centrar en el gestor Zotero, os voy a explicar un poco cuáles son las características de Zotero, sus puntos fuertes y si acaso lo tiene, que yo poco le encuentro, su punto débil. Bueno, Zotero, como dice la diapositiva, es un gestor de referencias bibliográficas, de software libre, de código abierto y gratuito. Esto es un punto muy importante porque el que sea gratuito nos va a permitir utilizar Zotero cuando nuestra vinculación con la Complutense termine. Cosa que no sucede con los gestores suscritos, cuyo uso está vinculado a nuestra pertenencia a la comunidad universitaria. Este gestor, Zotero, fue creado en 2006 por el Center for History and New Media de la George Mason University. Eh, mm, Su nombre, Zotero, proviene de una palabra albanesa, zoteroj, mm, y fue escogido por los creadores de Zotero en la biblioteca de la George Mason University, eh, mm, en el momento que
abrieron el libro, le pidieron a la bibliotecaria que les facilitase el libro más raro que pudiese tener en la colección y les proporcionó un diccionario de albanés. Lo abrieron por una página y encontraron la palabra zoteroj, que significa aprender o desarrollar una habilidad. Y le pusieron ese nombre Zotero al programa. Vamos a hablar ya de sus ventajas. Una de las ventajas importantes de Zotero es que dispone de dos versiones. Una versión escritorio, que es desde donde vamos a realizar todas las operaciones, que es la que tiene todas las funcionalidades del gestor. Y podemos descargar esta versión escritorio en tantos ordenadores como queramos, en tantos dispositivos, ordenadores, tabletas, etcétera. Además de esta versión de escritorio, dispone de una versión web que nos va a permitir acceder a Zotero, a nuestras referencias bibliográficas, a la base de datos, desde cualquier equipo con acceso a Internet, independientemente de si nos hemos descargado en ese equipo o no nuestra aplicación de Zotero. Por otro lado, la versión escritorio, la ventaja que tiene es que podemos trabajar con él incluso sin estar conectados a Internet. Una de las ventajas, otra de las mayores ventajas que tiene Zotero es la facilidad con que captura la información bibliográfica, los documentos en la web, que lo veremos ahora en la parte práctica y que constituye uno de sus puntos fuertes. Además, otro de ellos, que lo pone la diapositiva, es la constante actualización. Vamos a ver cómo descargamos Zotero. Esta presentación os la vamos a pasar, pero lo vamos a hacer ya todo lo demás en directo. Vamos a ir a la página web para empezar con el primer punto, que es descargarse Zotero. Me imagino que se está viendo bien la página web de Zotero. Vale, pues todo lo demás ya lo vamos a hacer en directo porque la presentación en PDF os la vamos a pasar y en ella van a estar todas las operaciones que realicemos ahora. Bueno, pues Zotero, la versión escritorio, se baja desde la página web de Zotero. Pondremos en nuestro navegador Zotero.org y desde la página principal de Zotero, desde la home, está el icono, un enlace para descargar la aplicación. Si llegamos una vez que damos clic en o que lanzamos con mm, podemos acceder a el archivo a través del cual se ejecuta nuestra aplicación de Zotero. El navegador que estamos utilizando detecta cuál es mm, qué estamos utilizando, si Windows, nuestro sistema operativo, y nos ofrece por defecto la opción de descargar la aplicación de escritorio para ese sistema operativo, pero existen otras plataformas, o sea, otros archivos para los distintos dispositivos, para Mac, para Linux, para iOS, para los que además de descargarlo en portátiles, en ordenadores, quieran descargarlo en tablets, en iPhone, etcétera. Bueno, pues la descarga es muy sencilla. Le damos a descargar y nos va a mostrar eh, cómo se descarga un fichero ejecutable, que no lo vamos a descargar en este momento porque si no la clase no avanzaría. Pero es algo muy fácil que una vez que vosotros abrís el fichero ejecutable, ya os da paso a la aplicación de Zotero, que es esta, tal cual la veis, que os va a aparecer en blanco, sin estas columnas con referencias, si es la primera vez que la utilizáis. Bueno, pues la aplicación de escritorio es necesaria para la utilización de Zotero.
para realizar todas las funcionalidades con el programa. Además de la aplicación de escritorio, será necesario también que nos descarguemos un conector, uno o varios conectores para los navegadores con los que vayamos a trabajar. Aquí lo mismo, como ha detectado que estoy utilizando el navegador Chrome, es la opción que me ofrece por defecto, pero hay conectores para otros navegadores, por ejemplo, para Firefox, para Edge, para Safari. Bueno, pues el conector es el siguiente elemento que necesitamos descargar. Lo mismo, le damos a instalar el conector y automáticamente se nos va a instalar al lado, en la parte derecha de la barra de nuestro navegador. El conector de Zotero es este, que yo ya lo he instalado, que es un icono correspondiente al tipo de elemento de información bibliográfica que detecta. La primera vez que lo utilicéis, en vez de este icono, va a aparecer una Z. Después, esta Z se va a ir transformando según la información bibliográfica que detecte. Ya lo vamos a ir viendo en los ejemplos, cómo se transforma si detecta un libro, una tesis, un artículo, etcétera. Bueno, importante en el punto de los conectores, no es solo necesario instalar el conector, sino que además es preciso habilitarlo, es decir, que esté disponible y visible en el navegador. Para eso tendremos que irnos a configuración o, en el caso de Chrome, por ejemplo, a extensiones y señalar aquí que se fije a nuestra barra de navegación o que se haga visible. Depende de los distintos navegadores que estemos utilizando. El siguiente elemento que vamos a necesitar para trabajar con Zotero es la extensión para los procesadores de texto. Voy a abrir un procesador de texto, aquí tenéis Word, y esta extensión, que como veis es una pestaña con muy pocos, un menú muy sencillo, pues esta extensión actualmente no es necesario descargarla porque ya se descarga por defecto con la aplicación de escritorio. No obstante, sí que es verdad que muchas veces da problemas en la instalación, lo cual requiere que lo reinstalemos. Lo vamos a ver ahora. Si da muchas veces cuando instalamos Zotero y acto seguido instalamos la aplicación de escritorio, pues no es necesario que cerremos Zotero y que cerremos la aplicación de escritorio. Como siempre con las instalaciones, para que se carguen una vez que se instalen, es necesario eh, cerrar, cerrar antes de reinstalarlo. Bueno, vamos a ir a la presentación para abordar el siguiente punto. El siguiente punto consiste en registrarse. Vamos a ir a la página web para poder hacerlo en directo. Volvemos, aquí está la página web y el registro es una operación opcional que podéis optar por hacer o no. Si queréis, es una operación opcional para aquellos que quieran tener una réplica de la base de datos en el servicio que nos ofrece en la nube. Vamos a ir, voy a ver si se está compartiendo la pantalla. Dejar de compartir, compartir. Voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Veis la página de Zotero? Sí, se ve Vale. muy bien. ¿Veis la página de Zotero? Sí, se ve, Ángeles. Vale, vale. Voy a darle otra vez a la aplicación. Vale, vale. Volvemos. Perdonad estas cosas que son tan sencillas y que uno cree que tiene dominado, de repente hoy parece que
se resiste un poco. Bueno, volvemos. La página web de Zotero es esta y ya os digo, para aquellos que queráis tener una copia de la base de datos y poder trabajar en aquellos ordenadores en los que no tengáis descargada la aplicación, es necesario que os creéis una cuenta. Yo considero que para trabajar de forma completa con Zotero eh, es bastante recomendable. Bueno, pues como yo tengo cuenta, simplemente tengo que loguearme, pero aquellos que no tengáis cuenta, os tendréis que registrar en Zotero. Em, Os recomiendo que os registréis con una cuenta que no sea la institucional, por si termina la vinculación en la Complutense, aunque también podéis hacerlo con la cuenta institucional, porque la cuenta institucional hoy en día, realizando unas pequeñas operaciones, podéis conservarla. Bueno, la creación del registro es muy sencilla. Se hace por una única vez y luego simplemente nos logueamos. Voy a loguearme para acceder a el servicio en la nube con mi base de datos. Aquí tenéis y aquí tengo una réplica exacta de la base de datos, que no es ni más ni menos que esta. ¿La estáis viendo, la base de datos? Vale, perfecto. La base de datos, pues yo tengo una réplica exacta. Bueno, pues una vez que hemos descargado la aplicación de escritorio y nos hemos registrado en la web, debemos realizar ajustes, es decir, estas operaciones solo se hacen por única vez, pero es recomendable para personalizar las funcionalidades de Zotero. Los ajustes se hacen desde editar, preferencias. Bueno, los que utilizáis Mac, está en archivo esta opción. Bueno, editar preferencias y nos vamos a las preferencias de Zotero. Bueno, en cuanto a las preferencias, yo aquí he desinstalado tomar instantáneas automáticamente porque esto ocupa espacio y es algo que así evito que añada como adjunto a la referencia una instantánea y pues hago que el espacio esté más disponible, porque no os había comentado que como punto débil de Zotero está el hecho de que en la nube tiene hasta 300 megas de capacidad de almacenamiento. No así en el escritorio, porque en el escritorio el almacenamiento es, em, el almacenamiento es ilimitado en el escritorio. Pero os diré que hay soluciones para poder sincronizar nuestro almacenamiento en, por ejemplo, en servidores de almacenamiento como UCM Drive y tener más almacenamiento en la nube. Esto se os explicará en la versión profesional. Bueno, volviendo a las preferencias, desinstalamos, desmarcamos, tomar instantáneas automáticamente. En cuanto a sincronizar, la primera vez que lo utilicéis será necesario, voy a darle a desvincular cuenta, que utilicéis la misma cuenta que hayáis utilizado en la web para poder tener esa réplica exacta. Voy a poner la contraseña para indicaros cómo se hace. Configuramos, simplemente le damos a configurar sincronización y vemos que ya se pueden sincronizar ambas bases de datos, la de escritorio y la de web. Aquí tenemos marcado sincronizar automáticamente, que es una opción recomendable. Si tenemos esta opción marcada, no es necesario, voy a darle OK, no es necesario que hagamos la sincronización manual. La sincronización manual consiste en darle a esta flecha en verde que está en nuestra aplicación escritorio. Simplemente en eso. Volvemos a editar preferencias y vamos a darle a la pestaña de exportar. En exportar nos permite especificar el tipo de formato, el tipo de estilo de citas con el que queremos exportar citas.
que esto, la función de la exportación, es otra de las funcionalidades avanzadas que veréis en el curso Zotero Pro. También, además de exportar citas, nos permite crear bibliografía de forma independiente, es decir, es el formato de la bibliografía que vamos a crear en un procesador de texto, pero sin necesidad de en un correo electrónico, por ejemplo. Y la pestaña citar es el estilo, se refiere a indicarle el estilo para utilizar en el procesador de texto. Esto no os lo comenté antes. Vamos a ir a la siguiente pestaña, procesadores de texto, para ver en qué procesadores de texto se instala automáticamente la aplicación escritorio. Bueno, pues si le damos a la pestaña procesador de texto, vemos que se instala por defecto en Microsoft Word. Y lo que os decía antes, si tenéis algún problema con la instalación, tendríais que ir a estos ajustes y darle a reinstalar complemento. También podemos instalarlo en LibreOffice. Y además, con el conector de Zotero se instala también esta extensión para Google Docs. Volvemos a estilos. Bueno, pues en estilos aquí podemos ir añadiendo tantos estilos como queramos. ¿Dónde los obtenemos? Los obtenemos aquí, de esta base de datos, que es una base de datos en la que participan Zotero y más desarrolladores, que tiene acerca de 10.000 estilos. Podemos buscar el estilo, o bien aquí los estilos de autor, autor fecha o estilo numérico. Podemos buscarlo también además de por formato, por área del conocimiento, y aquí tenemos todos los estilos que tiene. Incluso podemos buscarlo por revista. Voy a poner Nacha y accedemos a los estilos de esa revista, que también es algo muy útil si vais a publicar en una determinada revista. Por ejemplo, para añadir ese estilo a nuestra base de datos, simplemente tendremos que darle un clic y veis, ya está incluido. Bueno, además de añadir el estilo, también es recomendable señalar la opción de incluir las URLs de los artículos en las referencias. Bueno, pues esto sería todo lo correspondiente en cuanto a ajustes. También en opciones avanzadas tenemos la posibilidad de escoger el idioma. Aquí tenemos el idioma español, que hemos escogido por defecto. Y también podremos ir a las actualizaciones. Bueno, vamos ahora a empezar a trabajar con Zotero. Bueno, antes de trabajar con Zotero, que como veis es una aplicación muy sencilla, que consta de 3 columnas, vamos a desgranar un poco la interfaz. La interfaz de Zotero, como veis, tiene 2 barras de herramientas. La barra de herramientas de arriba, fundamentalmente lo que vamos a utilizar es editar preferencias la primera vez que realicemos los ajustes, y después ya vamos a trabajar con la barra de herramientas, esta barra de herramientas con estos iconos. Bueno, em, ¿en qué consisten las columnas de Zotero? Bueno, las columnas de Zotero están agrupadas de mayor a menor. En la columna de la izquierda están todas las carpetas o colecciones que se crean, que creamos. En la barra aquí en la columna, perdón, en la columna del centro está el contenido de esas etiquetas, de esas colecciones o carpetas. ¿Qué contienen esas colecciones o carpetas? Todas las referencias que vamos recopilando y todos los adjuntos, eh, que esos adjuntos pueden ser PDFs, que ya veremos cómo adjuntar PDFs. La columna de la derecha tiene toda la información bibliográfica con la que luego se crean de forma automática nuestra bibliografía. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos pues
todos los elementos, el título, el autor, el resumen, la publicación, el número, etcétera. Que esto se descarga solo si lo capturamos de la web. Muy importante, el tipo de elemento, porque el tipo de elemento es el que va a permitir que los campos sean los necesarios para la referencia de ese artículo. También están las notas, que nosotros podemos añadir determinadas notas relacionadas con esa referencia. Vamos a ver más en detalle la columna de la izquierda. En la columna de la izquierda vemos la carpeta raíz, que es la carpeta Mi Biblioteca. De esa biblioteca van a colgar todas las colecciones que nos vamos a crear. Desde mi biblioteca están las colecciones que yo me he creado, ahora vamos a crear una dentro del taller, y está también la colección de mis publicaciones. Esta colección está destinada para que vosotros tengáis aquí las referencias de vuestras propias creaciones, de vuestros trabajos académicos o de investigación. Es una carpeta que aparece también por defecto, no es necesario crearla. Entre las otras carpetas por defecto que tenemos está la carpeta de elementos duplicados, que es la carpeta donde se van a situar todas esas referencias que tenemos duplicadas. Y diréis, ¿es posible que trabajando con detenimiento lleguemos a tener referencias duplicadas? Sí, es posible, porque muchas veces buscamos en bases de datos que indizan las mismas publicaciones o que tienen en común un determinado número de publicaciones. Entonces, nuestras búsquedas bibliográficas, si hacemos una búsqueda similar en una base de datos y en distintas bases de datos, con la misma estrategia de búsqueda, podemos encontrar algunas referencias coincidentes debido a esto, debido a que coinciden algunas de las publicaciones que indizan. Entonces esto hay que ir luego depurándolo, que veremos esta parte, la parte de la depuración, de la revisión. También elementos sin archivar. ¿Cuándo tendremos elementos sin archivar? Pues cuando bajemos, cuando recopilemos alguna información sin situarnos en una carpeta, es decir, desde la biblioteca raíz, sin previamente decirle que queremos archivarlo en una carpeta determinada. Esto no va a constituir un problema porque será tan fácil si nosotros queremos al final de nuestro día de trabajo en Zotero con las referencias, podremos llevar la referencia a la carpeta correspondiente. Por ejemplo, yo esta carpeta la puedo llevar si pertenece a la, ¿veis? Las puedo situar y así voy depurando mi trabajo. También está la carpeta papelera donde se colocan todas esas referencias que nosotros eliminamos porque ya no nos interesan. Esta carpeta de vez en cuando podemos vaciarlo, vamos a hacerlo en este momento, aunque ella se vacía periódicamente. Bueno, después de estas carpetas que cuelgan de mi biblioteca, que son carpetas que nosotros creamos o carpetas por defecto que nos ayudan en nuestras carpetas creadas, podemos también tener bibliotecas grupales. Luego lo veremos en las funciones que se pueden, porque las carpetas de grupo, para crear un grupo hay que crearlo a través de la web. Además, aquí no tengo, pero otras carpetas que se pueden crear, y esto lo veréis en el curso avanzado, son carpetas de búsquedas. Podemos hacer una búsqueda en la base de datos, que se haría aquí, una búsqueda avanzada en la base de datos de Zotero, y buscar, por ejemplo, por un determinado autor o por una determinada palabra clave, y tener así una carpeta con las búsquedas que coincidan con ese criterio, que se actualiza automáticamente. También podemos tener carpetas con alertas, que yo aquí tampoco las tengo porque forman parte del curso avanzado. Las alertas se crean podemos hacer una búsqueda en una base de datos
y en esa base de datos o publicación que tenga esa función de poder crear una alerta, es decir, de poder avisarnos de los documentos incorporados que coincidan con esa estrategia de búsqueda que hemos que hemos indicado, pues automáticamente si incluimos esa alerta a Zotero, que os indicaré cómo se hace, aunque no lo haremos, se hará en el curso avanzado, pues automáticamente se irán almacenando, se irán incorporando a nuestra, aquí a la carpeta de alertas, se irán incorporando referencias eh, relacionadas con los nuevos documentos que se incluyen en esa base de datos que están relacionados con nuestra estrategia de búsqueda. Aquí, finalmente, tenemos en la columna izquierda las etiquetas. Esas etiquetas que os digo que podemos crear en las referencias. Aquí en las referencias podemos añadirle etiquetas. Esto lo veremos un poquito más adelante. Bueno, y al final vemos que se puede buscar por referencias en la base de datos. Además de hacer una búsqueda avanzada, también podemos buscar por etiquetas. Bueno, vamos a ir ahora a la primera práctica, que consiste en la creación de una carpeta. Para ello vamos a ir desgranando, especificando en qué consisten, porque todo lo vamos a hacer a través de los iconos que se encuentran en esta barra de herramientas y que tienen relación con las columnas sobre las que se sitúan. Así, estos dos iconos se refieren a la creación de carpetas, porque están situados aquí encima de la columna de las carpetas. El primer icono sirve para crear una colección. Vamos a crear una colección que se llame Taller Zotero, que también la podemos crear dándole clic al botón derecho una vez que estamos situados en la colección. ¿Veis? Bueno, pues tenemos esta colección creada, Taller Zotero. Eh, esta carpeta de aquí tiene esta pestaña para seleccionar la creación, como os decía, de nuevos grupos o de nuevos canales. Nuevos canales es alertas. Para la creación de nuevos grupos nos va a reenviar, le damos clic y nos va a enviar a la página web de Zotero. Vamos a ver, lo está cargando poquito a poco. ¿Veis? Le voy a decir Login to Zotero y lleva directamente a la página para que podamos crear un grupo. Podemos tanto crear un grupo como aceptar ser miembros de un grupo. Esto es muy sencillo, simplemente tendríamos que introducir el nombre del grupo que querríamos crear. Por ejemplo, si vamos a hacer un artículo con varios compañeros, un artículo científico, pondríamos el título de ese artículo o el nombre del proyecto en el que se encuentra ese artículo, etcétera, a vuestra elección. Y el grupo puede ser público, abierto a cualquier miembro, puede ser público, pero solo abierto a los miembros, es decir, que solo los miembros puedan introducir bibliografías, que es la forma habitual en la que trabajaréis, o privado. Eh, bueno, o privado, que también puede ser que queráis que solamente sea visto por vuestro, que además de que los miembros del grupo escojan la bibliografía, pues que sean ellos los que puedan ver esa bibliografía. Escogemos, por ejemplo, el grupo, voy a crear un grupo, Taller Zotero, y una vez, vamos a ver, una vez que hemos escogido el grupo, Taller de alumnos. Una vez que hemos escogido el grupo, pues simplemente aquí está,
tendríamos que indicarle cómo queremos que sea ese grupo, público, quién queremos que lo lea, quién queremos que edite, etcétera, y guardamos esas preferencias. Una vez que hemos guardado esas preferencias, sencillamente tendríamos, vamos a ver, aquí está, tendríamos que están guardadas, va un poco lento, tendríamos que enviar invitaciones a los miembros del grupo. Os podéis mover entre estas pestañas y enviar invitaciones a aquellas personas con las que queráis formar grupo. Bueno, esas personas también pueden ser ellas las que tomen la iniciativa y os manden la invitación por correo electrónico. Una vez que aceptéis, pues ya automáticamente en esa carpeta grupal, yo tengo aquí estos 3 grupos en los que tanto yo como los integrantes de los grupos podemos incluir referencias. Y también nos aparece para que podamos, dentro de esa carpeta, detectar los elementos duplicados y los elementos sin archivar. Bueno, volvemos al taller, al grupo del taller de Zotero, porque vamos a crear ya, a incluir las referencias. Además de colecciones, en este grupo también se pueden crear subcolecciones, que a veces también es muy interesante. ¿Cómo vamos a ir a la segunda parte? Para eso vamos a ver los iconos que están situados encima de la columna de la izquierda, donde vemos que se sitúan las referencias. Entonces vamos a situar, a rellenar, a crear referencias. ¿Cómo se pueden crear? Bueno, pues se pueden crear de forma manual. Aquí tenemos la opción de crear las manuales y todas las plantillas para crearlas de forma manual. Vamos a crear, por ejemplo, de forma manual eh, un, un artículo de una conferencia, una ponencia. Pocas veces tendremos que recurrir a crearlas de forma manual, únicamente cuando estemos metiendo literatura gris, es decir, literatura gris que no has seguido los canales habituales de publicación, dirigida a un público pequeño y que no está indexada en ninguna base de datos, por tanto no la podemos buscar a través de la página web o, por ejemplo, en el caso de las ponencias, que muchas veces se publican de forma conjunta, entonces no está la ponencia, a lo mejor si está registrada en una base de datos, está el título del conjunto de las ponencias, no la ponencia en concreto. En este caso tendremos que introducir sus datos manualmente, pero ya os digo, en muy pocas ocasiones lo haréis. Otra forma de introducir es añadir la referencia por identificador. Podemos introducir un identificador, por ejemplo, el ISBN, que es el número que identifica a los libros, que se encuentra en la página, en el verso de la portada. Se suele situar este número. También el DOI, el Digital Object Identifier, que es el número que identifica a los artículos en Internet. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo, aquí los tengo, voy a copiar un DOI para que veáis cómo se descarga. Vamos a Zotero y descargamos, copiamos el DOI y vemos que se descargan todos los elementos de ese artículo. Vamos a hacer lo mismo con un ISBN para introducir un libro. Lo tengo aquí, este ISBN, copiamos y se nos descarga el libro, ¿veis? Con todos los datos. Y esta es una forma fácil de también de añadir referencias. Vamos a ir a la forma más habitual. La forma más habitual de añadir referencias será a través de las búsquedas, es decir, una vez que estamos en una base de datos, vamos a abrir la base de datos de la Web of Science. Ya sabéis que muchas bases de datos vais a tener que acceder a través de la Biblioteca Complutense. Entonces, solo para recordaros cómo se accede a una base de datos, ponemos aquí el nombre de la base de datos,
y la buscamos, o bien le damos buscar y encontrar y buscamos, si no sabemos el nombre, en el listado alfabético podemos buscar por materias, etcétera. Vamos a buscar en la Web of Science, que junto con Scopus son bases de datos multidisciplinares, y como el curso está dirigido a todas las áreas del conocimiento, vamos a buscar en esta base de datos multidisciplinar. Bueno, voy a copiar la búsqueda para que vaya, para ir más rápido. Voy a buscar documentos acerca que hablen del calentamiento global, eh, la biodiversidad y el riesgo y y el riesgo de incendios. Le doy a la búsqueda y me encuentro con una búsqueda con un determinado número de resultados. Cuando estamos realizando una búsqueda en bases de datos, el icono de Zotero eh, cambia y ya, como veis, es un icono de una carpeta porque ha encontrado varios elementos. Cuando encuentra varios elementos, un conjunto de elementos, su icono va a ser siempre el de una carpeta. Entonces, podemos optar por bajarnos un conjunto de elementos o bien por bajárnoslos de uno en uno. Si optamos por bajarnos estos elementos previamente revisados, aquellos que nos interesen, damos al icono de carpeta y vemos que nos aparece un desplegable con los elementos para bajar. Voy a bajar los 5 primeros, por ejemplo. Una cosa que debéis tener en cuenta es que va a bajar los de la primera página. Si queréis que se bajen los de la segunda página, tendremos que ir a la segunda página y automáticamente en la carpeta van a aparecer los de esa página. Voy a decirle que quiero bajar todos estos y le doy a OK. Automáticamente me dice que se van a bajar y me dice en qué carpeta, en la carpeta Taller Zotero. Si lo quiero cambiar, estoy a tiempo y puedo cambiarlo. Desde aquí puedo cambiar la carpeta, pero no, voy a bajarlo en esa carpeta, ¿veis? Taller Zotero. Es importante, antes de bajar, situarnos bien en la carpeta para que no suceda que si nos situamos en mi biblioteca, los elementos acaben en elementos sin archivar, ya sabéis que se puede solucionar. Bueno, pues aquí están los elementos que hemos bajado y vemos que algunos elementos también, algunas referencias, se ha bajado con ellas el PDF, el documento a texto completo. Esto sucede cuando esos documentos se han publicado en abierto, están en revistas que los han publicado en abierto. Cuando no están publicados en abierto, para bajar el texto completo, es necesario que lo descarguemos aparte o bien que lo descarguemos de uno en uno desde, por ejemplo, vamos al de Complex. Vamos a este resultado. Bueno, pues como veis, a este resultado tenemos acceso al texto completo a través del proveedor, a través de la cuenta de la biblioteca. Esto es importante. Pues podemos acceder al texto completo. Vamos a ver, descargar el PDF y para que nosotros podamos adjuntar ese PDF a esa referencia, vamos aquí al PDF, lo guardamos y lo adjuntamos a ese PDF. Yo, por ejemplo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Voy a ir a lo tengo guardado, lo he guardado previamente. Este es el PDF. Bueno, pues para adjuntarlo, pues me sitúo en este elemento y le doy aquí. Aquí podemos adjuntar copia guardada del archivo. Le daríamos a copia guardada del archivo y yo aquí lo tengo. Vamos a ver, lo tengo guardado. Ay, perdón, es en esta carpeta. Aquí lo tengo guardado. Y ya se ha adjuntado el PDF que corresponde a esa referencia. Esto sería una forma de adjuntar el PDF, adjuntarlo como
como elemento. Otra de las formas sería acceder a él y aquí veis el icono de Zotero. Vamos a darle, pone que está desactivado. Bueno, ahora no funciona. Aquí está. Perdón, que le he dado. Bueno, no sé por qué se me ha desactivado. Voy a ver si está bien. Sí, está bien. Bueno, se ha desactivado, pero si no se hubiera desactivado, que son cosas que pasan en el directo, aquí en vez de la Z estaría un icono de un PDF. Pues directamente desde aquí os podríais bajar la referencia y el PDF. Esto sería otra forma de bajarnos ese PDF que no se ha adjuntado a la referencia. La diferencia de una forma con otra es que si nosotros adjuntamos el PDF a ese elemento, vamos a tener este elemento y este elemento adjuntado a esa referencia, y si no, vamos a tenerlo por duplicado, porque si lo bajamos de nuevo en adjuntar, aquí voy a ir al elemento, pues se nos bajaría tanto la referencia como el PDF, pero no nos importa porque luego en duplicados podríamos repasarlo y depurarlo. Bueno, vamos a ir a la siguiente parte del curso, que consiste en, bueno, voy a indicar aquí, antes de ir a la siguiente parte, que consiste en llevarnos los PDFs a la columna de referencias, porque nosotros muchas veces, muchos de los que vais a empezar a trabajar con Zotero, ya habéis realizado búsquedas bibliográficas y ya tenéis muchos PDFs que ya os habéis recopilado que os interesan. Entonces, no tenéis que volver a bajar esa referencia. Si ya habéis realizado una búsqueda, pues podéis incorporar esa bibliografía, esas referencias a Zotero. ¿Cómo se haría? Pues, perdón, simplemente pincháis todos los PDF que queréis adjuntar como referencias a una determinada carpeta y los arrastráis. Voy a arrastrarlos. ¿Veis? Los estoy arrastrando y está bajando el PDF, y en caso de que sean abierto, me baja también la referencia. Esto lo hace porque yo he bajado los PDFs de bases de datos acreditadas y de calidad. Es decir, o los he buscado en Cisne, en el catálogo Cisne de la BUC, o los he buscado en bases de datos a las que accedemos a través de la GUP, de la Biblioteca Complutense, por ejemplo, en la Web of Science o en Scopus. Entonces, como los baja de bases de datos acreditadas y de calidad, que esas bases de datos tienen detallados, como veis, vamos a ver aquí, tienen detallados todos los elementos, todos los metadatos correspondientes a ese elemento, es decir, tienen perfectamente catalogado ese elemento como artículo de revistas, tienen el título completo, el autor, el resumen, y todos los metadatos con lo que se forma la referencia, la publicación, el ISSN de la revista, el DOI del artículo, todo, todo con lo que el número de páginas, el volumen, todo lo correspondiente a la referencia. Y entonces esto, pues no tenemos nada que hacer. No obstante, si cuando vosotros llevéis a un PDF a la columna central, si no, ese PDF no se convierte en referencia porque no se leen los datos, que eso también puede pasar si en vez de bajarlo de una base de datos de prestigio, lo habéis bajado, por ejemplo, de una página no tan acreditada, o de la página personal de un autor que no ha etiquetado de forma exhaustiva todos los datos. En ese caso, tendríais, no os aparecerá, va a aparecer el elemento solo independiente. Pues en ese caso, a ese elemento que os aparece independiente, deberéis crearle un contenedor. Esto se haría en el botón derecho del ratón y
aparecería la opción de crear elemento contenedor y lo podríais crear o bien a través de la varita mágica, añadiéndole, buscándolo por DOI, por ISBN, o bien buscando en cualquier página web, o bien a mano. Pero bueno, mejor es buscar ese título en una página, en una base de datos, a ver si lo encontramos. Bueno, tenemos los elementos y tenemos los PDFs. Vamos a seguir viendo la columna central. ¿Qué más nos ofrece? Nos ofrece la posibilidad de incluir en esas referencias, además de PDFs, añadir una nota subordinada. Es decir, nosotros podemos crear una nota indicando consultar con el tutor, por ejemplo, si tenemos una referencia que no sabemos si incorporarla a nuestro trabajo académico, pues los podemos Ángeles, añadir desde este punto. También podemos añadir notas independientes, es decir, una nota para esa colección donde podemos, en esta nota funciona como un procesador de texto y donde podemos añadir pues un esquema de cómo vamos a actuar en esa colección, indicar, bueno, en esta colección voy a añadir todas las referencias relacionadas con mi proyecto, porque una cosa que no os indiqué es que cuando se crean carpetas, las carpetas, el nombre que se le pone está relacionado o bien con un proyecto, es decir, con un artículo, con un trabajo de fin de máster, le podéis poner el título relacionado con ese proyecto o podéis ponerle, que es lo que se recomienda, un título temático relacionado con un tema. Bueno, pues aquí podéis haceros un esquema y tener una nota por cada colección. En este icono, el siguiente icono que vemos es el icono en el que podemos añadirle un enlace a una URI, es decir, en vez de adjuntar el PDF, si ese documento ya lo hemos leído, podemos adjuntar el enlace a ese documento, que esto siempre va a pesar menos y debemos tenerlo en cuenta si vamos a utilizar la sincronización con nuestra base de datos en la nube o bien un enlace al archivo donde lo tenemos guardado. Esto también va a pesar menos. Aquí tenemos el icono que os nombraba antes de la búsqueda avanzada, que esto os lo explicarán más detenidamente en el curso Pro. Y aquí tenemos un icono para buscar una búsqueda básica para buscar por palabra clave en todos los campos. Podemos buscar por autor, por ejemplo, poner Martín y buscar. Y el documento al que le habíamos añadido la referencia está escrito por este autor y así de un solo clic podemos tener las referencias relacionadas con una búsqueda que hacemos al momento. Bueno, y luego está este icono de la flecha que nos permite buscar ese artículo en la base de datos o bien en Google Scholar o en Crossref, que es una de las agencias del DOI, y obtener el enlace al artículo en esa base de datos al momento. Bueno, pues volvemos a la bibliografía. ¿Veis? Si no tenemos el adjunto. Volvemos a la columna de la derecha, que esta columna es muy importante. Y esta columna es necesario que cada vez que bajéis una referencia la reviséis, porque dependiendo de cómo estén en esta columna los datos, si los datos están perfectamente puestos, esto va a determinar que vuestra bibliografía esté perfectamente redactada, porque como se va a realizar de forma automática, donde vamos a revisarlo es aquí. Lo primero que tenemos que revisar es que esté bien el tipo de elemento que es artículo. Después también miraremos que el título esté, bueno, pues aquí vemos que el título está bueno, que está correcto, pero con respecto a los títulos, muchas veces hay determinadas revistas que ponen en mayúscula todos los sustantivos, adjetivos, verbos, todas las palabras. Como esto no lo necesitamos para las referencias, podemos en el repaso, podemos con el botón derecho del ratón a darle a capitalización de la oración y convertir que esté solo en minúsculas la palabra inicial o las palabras referentes a las siglas, etcétera.
aquí están los autores que cuando os indicaré que si vais a meter un artículo, si vais a mano, manualmente, para los autores hay dos campos, el campo apellidos y nombre, y si son autores y podemos poner, aquí son, si son de un artículo, son autores, pero podemos cambiarle el rol dependiendo de si son editores del libro, etcétera. Si lo vamos a meter alguno manualmente porque no lo encontráis en la web. Y como veis, tienen dos campos. En el caso de que sea una institución quien haya hecho ese trabajo, pues en vez de dos campos podemos eliminar los autores, perdón, lo hice sin querer, mm, esto lo hice mal, eliminado, pero en vez de dos campos tendría un solo campo. Bueno, luego está, muchas bases de datos además os facilitan el resumen. Aquí está el título de la revista, el volumen, el número, las páginas. Las páginas, antiguamente aparecía la página inicial y la página final. Hoy en día, como todo se publica online, esto ya no tiene sentido darle una página final e inicial consecutiva con respecto a otro artículo. Es decir, cada artículo tiene un número único para la paginación. Dentro de ese número sí que está paginado. Dentro del número 2078 que tiene ese artículo, pues sí que está paginado, por ejemplo, si tiene 9 páginas, del 1 al 9, pero no está paginado uno del 1 al 9 y luego consecutivamente el siguiente del 11 al 20. Eso ya no sucede. Bueno, si además vais a incluir la URL del artículo, es conveniente dos cosas. Uno, que lo descarguéis de uno en uno, porque si no, en vez de la URL del artículo, os va a aparecer de la publicación, por ejemplo, Climate Change. Aquí me aparece la URL de la publicación. ¿Cómo lo sé? Porque aparece la Web of Science. En realidad lo que voy a querer es la URL del artículo. Bueno, pues me voy aquí y busco el artículo en Crossref, como habíamos hecho antes, y ya accedo a la URL de la publicación, que es esta. Copio y aquí en mi base de datos yo cambio esta URL por la URL de la publicación, que es la que voy a necesitar para indicar disponible en, etcétera. Y aquí aparece la fecha en la que he accedido. Si no aparece, simplemente le pondríais la palabra hoy y automáticamente ya aparecería la fecha de hoy. Con respecto a los que vayan a utilizar formatos que requieran el título abreviado, aquí debe aparecer el título abreviado de la publicación, que ha aparecido aquí perfectamente. Si no, pues lo buscaríais a través de la búsqueda buscando el artículo, o si no, a través de la base de datos del ISSN portal, donde buscando el título de la publicación nos aparece. Ponemos aquí el título de la publicación y nos aparece el título abreviado de la revista. Para los que utilicéis, para los del área de la salud, podéis buscar los títulos abreviados en PubMed. Esto casi siempre va a aparecer bien, pero si no es así, porque lo estáis metiendo anualmente, pues tendréis esa opción. Bueno, vamos a Ángeles, ir. ¿me oyes? Sí, Vale, es que antes no me escuchaste. Es la una. vale. Vamos a ir terminando, volvemos al PDF, al PowerPoint para repasar lo que nos queda y para ir a la parte final que consiste en insertar las citas. Bueno, vamos a mirar el PowerPoint que como veis aquí os repite los ajustes que tenéis que realizar, el registro en la web, la interfaz detallada, las columnas, la organización que se hace a través de carpetas y de etiquetas y la creación de carpetas grupales y cómo se añaden referencias eh, y cómo se repasa las referencias, cómo se añaden adjuntos y y cómo se revisan. Vamos a ir a la revisión, nos da tiempo de ir a la revisión, vale. Vamos a, bueno,
Pues en revisión, si tuviéramos elementos duplicados, voy a bajar un elemento otra vez para que me aparezca duplicado, voy a bajar este elemento, lo voy a bajar de nuevo para que me aparezcan duplicados para que podamos hacer la revisión. Aquí tenemos elementos duplicados y como veis ahora tenemos un elemento duplicado, pues nos ofrece la posibilidad de quedarnos con una de las dos versiones. Tendríamos que mirar qué versión es más completa. En este caso yo voy a decirle que me quiero quedar con la de arriba, porque en la de abajo sin querer le borré un autor. Le digo fusionar dos elementos y ya no está duplicado, ya me aparece en el taller de Zotero con la referencia completa. ¿Veis? La referencia completa. Y elementos sin archivar, lo que habíamos hecho antes de llevarlos a la carpeta correspondiente. También puede suceder que queráis eliminar algún elemento, pues os ponéis con el botón derecho sobre ese elemento y podéis mover ese elemento a la papelera o simplemente quitarlo de la colección porque os interesa pero no sabéis en qué colección ponerlo y lo quitáis de la colección. También podéis borrar una colección entera, os ponéis en la colección y podéis borrar la colección, con lo cual os borrará la colección, pero no os borrará los elementos que seguirán estando en la biblioteca, pero ya sin archivar en ninguna colección. Y también podéis optar por borrar la colección y los elementos. Em, Otra cosa que podéis hacer, y ya vamos a la parte de Word, es también podéis ir aquí lo tenéis, a ese PDF de ese elemento y podéis hacer todas las anotaciones que queráis, por ejemplo, para realizar una cita textual. Podéis aquí hacer una anotación, lo subrayáis, vamos a subrayarlo, le doy a añadir anotación, perdón, a ver, añadir anotación. Bueno, lo tengo aquí, le doy aquí, perdón, aquí, me sitúo en la nota, perdón, aquí está, y aquí está, perdonad, añado, citar, perdón, citar, y lo añado como nota. Y aquí, bueno, no me está saliendo. No pasa nada, nos vamos a la siguiente práctica. Esto lo vais a ver en el Zotero avanzado. Nos vamos a la siguiente parte que consiste en, bueno, que además de bajarse el procesador para Word, también se baja el complemento para Google Docs. Aquí he abierto Google Docs para que veáis que se baja con la instalación del conector de Zotero, se baja el complemento para Word, que es interesante para aquellos que queráis hacer trabajos compartidos y a través de Google Docs. Bueno, vamos a la parte de las citas, al ejercicio de las citas. Bueno, una vez que ya habéis recopilado vuestra bibliografía, pues queréis citar en un documento de Word. Imaginaros que este sea un documento, vuestro trabajo de fin de máster, de fin de grado. Pues nos vamos a la pestaña de Zotero y si es la primera vez que lo utilizamos, nos va a decir que escojamos un estilo. Entonces, bueno, como no era la primera vez que este documento ya lo había abierto, me aparece directamente que escoja la cita. Bueno, en cuanto a la cita, puede aparecer en esta forma o puede aparecer de otra forma. Vamos a ir a Zotero a editar preferencias para ver las distintas formas de las que pueda aparecer.
vamos, en la pestaña citar, en procesadores de texto, yo le he puesto que apareciese por defecto el cuadro de diálogo de añadir cita, pero vosotros tendréis que ponerlo en los ajustes para que os aparezca, porque si no os va a aparecer, vamos a ir a Zotero, a los ejercicios que están aquí, y al añadir cita os va a aparecer este cuadro de diálogo, que aquí lo que tendríais que hacer era buscar por autor o por palabra clave, por ejemplo, Martín, y aparece, pero muchas veces es mucho más fácil, en vez de estar buscando en este cuadro de diálogo, que nos aparezca el otro. Entonces, para que esto sea posible, volvemos a indicar cómo se hace en preferencias, porque no os lo había indicado anteriormente, pues aquí en preferencias, como os decía, y lo repito, en citar procesadores de texto, es interesante tener seleccionado usar el cuadro de diálogo para que nos sea más sencillo la citación, que siempre todo se trata de hacerlo más sencillo. Pues aquí queremos insertar una cita, pues nos iríamos aquí y escogeríamos la cita a insertar, por ejemplo, esta. Le decimos OK y nos aparece ya, nosotros no tenemos que redactarla. No tenemos que redactarla porque ya lo sabéis que lo hace automáticamente Zotero. Aparece el estilo que hemos seleccionado, el APA, que es autor cita. Aquí vamos a insertar una cita múltiple, es decir, cuando queremos citar una idea que ha sido defendida por varios autores. Entonces, para eso, aquí en el cuadro diálogo seleccionamos fuentes múltiples y nos aparecen dos columnas. Una, ¿os habéis quedado en preferencias de Zotero? ¿No se está viendo? Sí, Se sí, se está, está viendo, se está viendo. se está viendo. Sí, Vale. sí. Vale, vale. Pues entonces, volvemos aquí a la cita múltiple. Vamos a editar. Fuente, fuente múltiple. Pues esto lo que indica es que tenemos que llevarnos la referencia, las referencias, los autores que queremos citar, los tenemos que llevar de un lado al otro con la flecha. Si, por ejemplo, la idea que queremos referenciar ha sido citada por Forjan en este trabajo, pues tendremos que darle a esta fuente, y si además ha sido citada por Island en este trabajo, le damos a la flecha para llevárnoslo y automáticamente ya aparece. Ay, perdonad, me da un error, voy a darle para atrás. Nunca me había salido tantos errores juntos, perdonadme. Vamos a ver, volvemos a hacerlo. Fuentes múltiples. Vamos a coger esta fuente, por ejemplo, aquí, y esta otra, aquí. Seleccionamos esta fuente, la llevamos, y seleccionamos esta fuente y la llevamos. Le damos a OK y aparece pues los distintos autores separados por punto y coma. Ni siquiera nos tenemos que plantear cómo introduce las fuentes múltiples. Si en el texto que estamos realizando estamos citando el autor según el autor tal, pues en ese caso no querremos volver a citarlo. En este caso le damos a omitir autor. Y como veis, esto se hace aquí. Y también podemos insertar una cita textual, que no lo haremos porque me daba un fallo en el directo ahora al seleccionar el texto. Finalmente, lo que podemos hacer es generar la bibliografía al final del texto. Entonces, para eso solo tengo que dar un clic a editar bibliografía. Y como había seleccionado el estilo APA, es el estilo en el que aparece, que es el estilo que tiene un sangrado, sangría francesa y interlineado de 1,5. Si a medida que nosotros podemos insertar una cita aquí, nuevamente podemos insertar otra cita eh, y automáticamente lo vamos a hacer para que veáis cómo la bibliografía se refresca automáticamente. Y si nosotros en la base de datos hacemos algún cambio y ese cambio que hacemos coincide con algún autor que estamos citando, le damos a refresh y automáticamente lo coge. También en preferencias
Si nos hemos equivocado de estilo, podemos cambiar. Si realmente nos han dicho para el trabajo de fin de máster, no, no es el APA, es por ejemplo el estilo Vancouver, un estilo numérico. Podemos cambiar de estilo y aparece el estilo numérico aquí. Y si lo que queremos, que también podemos optar por, finalmente, para terminar el curso, que si lo que queremos es consultar con el profesor, no hacer una cita, eh, no hacer no, la bibliografía antes de incluirla en el texto, consultar con el profesor si esa bibliografía es la adecuada, pues podemos arrastrar la bibliografía a un correo electrónico. Como os decía antes, podemos arrastrar las referencias que queramos, esta y esta, al correo electrónico. Y con el estilo que hayamos seleccionado, volvemos a editar preferencias, porque este estilo va a tener relación, esto sí que os lo quiero recalcar bien, va a tener relación no con el estilo que escogemos aquí en citar, sino con el estilo con el que se exporta, porque es bibliografía independiente, con el estilo que escogemos en la pestaña exportar. Y ahí estarían las referencias bibliográficas. Bueno, vamos a terminar, voy a volver a la página de Zotero, eh, pues insistiendo en que Zotero es un gestor potente y fácil de usar, pero si todavía no vais a utilizarlo y queréis, porque todavía estáis recopilando bibliografía, pues podéis también utilizar esta funcionalidad nueva de Zotero aquí en la página web Zotero VIP, que te permite, sin necesidad de descargar la aplicación y sin necesidad de registrarse en la web, meter un DOI, un ISBN, por ejemplo, voy a meter el DOI que teníamos antes y ir generando bibliografía uno a uno si todavía no os atrevéis o queréis ir poco a poco con el tema de los gestores. ¿Veis? Aquí ha generado la cita. Podéis escoger aquí el estilo, que tiene estilos para escoger. Va a dar directamente a ese repositorio, el mismo repositorio que Zotero. Y nada más. Con esto voy a ir a la última diapositiva del curso